Librérate. Al alejarme de la cama del moribundo para conversar conmigo, los doctores B y F se habían despedido de él definitivamente. No tenían intención de regresar, pero a petición mía acordaron volver a ver al paciente alrededor de las 10 de la noche siguiente. Cuando se fueron, hablé libremente con el señor Valdemar acerca del tema de su cercana muerte y también, más especialmente, del experimento propuesto. Todavía se mostraba deseoso y hasta ansioso de participar en él y me presionó para que comenzara de inmediato. Había allí una enfermera y un enfermero, pero no me sentí muy convencido de comprometerme en una tarea de este tipo delante de testigos tan poco fiables en caso de ocurrir algún accidente repentino. Por tanto, postergué la operación hasta las 8 de la noche siguiente, cuando llegó un estudiante de medicina a quien yo conocía bastante bien, Teodoro L.I., quien me libró de toda preocupación. Mi intención inicial había sido esperar a los médicos, pero tuve que proceder, primero, por las urgentes peticiones de Valdemar, y segundo, por mi propia convicción de que no había un minuto que perder, ya que su decadencia era muy rápida. El señor L.I., el estudiante de medicina, fue muy amable al acceder a mi deseo de que tomara nota de todo lo que ocurría. Mi relato procede de sus apuntes, ya sea en forma condensada o literal. Faltaban unos minutos, unos 5 minutos, para las 8, cuando, tomando la mano del paciente, le pedí que dijera lo más claramente posible y en presencia del señor L.I. si él, el señor Valdemar, estaba de acuerdo en que hiciera el experimento de hipnosis con él en el estado en que se encontraba. Respondió con voz débil pero clara: sí, deseo ser hipnotizado. Y añadió inmediatamente después: me temo que sea demasiado tarde. Mientras decía esto, comencé a efectuar los pases que ya en ocasiones anteriores habían resultado más efectivos con él. Era evidente que recibió la influencia del primer movimiento lateral de mi mano por su frente, pero, aunque ejercí todos mis poderes, no se observó ningún efecto hasta algunos minutos después de las 10, cuando llegaron los doctores D y F, según lo que habíamos acordado. Les expliqué en pocas palabras lo que tenía pensado, y como no se opusieron, dado que el paciente ya se encontraba en la etapa de agonía de muerte, proseguí sin dudarlo, intercambiando, no obstante, los movimientos laterales por otros hacia abajo y dirigiendo mi mirada hacia el ojo derecho del paciente. En este momento, su pulso era imperceptible y respiraba entre estertores a intervalos de medio minuto. Esta condición se mantuvo estable durante un cuarto de hora. Sin embargo, al cabo de este tiempo, un suspiro perfectamente natural, pero muy profundo, escapó del pecho del moribundo y cesó la respiración estertorosa, o mejor dicho, los estertores dejaron de percibirse. Los intervalos siguieron siendo los mismos. Las extremidades del paciente estaban heladas. A las 11:05 percibí los síntomas inequívocos de la influencia hipnótica. La vidriosa mirada de los ojos cambió por una expresión de intranquilo examen interior que nunca se percibe excepto en casos de hipnotismo y que no puede interpretarse de otro modo.
Con unos rápidos pases laterales hice palpitar los párpados, como cuando se acerca el sueño, y con otros más se los cerré del todo. Sin embargo, no me sentía satisfecho y continué vigorosamente mis manipulaciones. Puse en ellas toda mi voluntad hasta que logré la completa rigidez de los miembros del paciente, a quien había colocado con anterioridad en una posición más cómoda. Las piernas estaban totalmente extendidas. Los brazos casi lo estaban también y descansaban sobre la cama, a corta distancia de los flancos. La cabeza estaba ligeramente levantada. Una vez logrado esto, era medianoche y pedí a los caballeros que se encontraban presentes que examinaran el estado del señor Valdemar. Después de algunas exploraciones, admitieron que estaba en un inusualmente perfecto estado de trance hipnótico. La curiosidad de ambos médicos se veía excitada. El doctor D resolvió de repente permanecer con el paciente todas las noches, toda la noche, mientras el doctor F se marchó con la promesa de regresar al amanecer. El señor L.I. y los enfermeros se quedaron. Dejamos al señor Valdemar completamente tranquilo hasta las 3 de la madrugada. Cuando me acerqué y le encontré en el mismo estado que cuando se fue el doctor F, es decir, permanecía en la misma posición. El pulso era imperceptible. La respiración era tranquila, casi imperceptible, a menos que se aplicara un espejo delante de sus labios. Los ojos estaban cerrados de forma natural y los miembros estaban tan rígidos y fríos como el mármol. Sin embargo, la apariencia general distaba mucho de ser la de la muerte. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y vamos a escuchar la tercera de este primer disco de Led Zeppelin, disco de enero del 69, ¿sí?, que se llama You Shocked Me, algo así como Me Sorprendiste, ¿sí?, con Led Zeppelin, y enseguida volvemos.